Exaltado el poderoso nombre del Señor Jesús. Damos gracias al Señor por este privilegio de acercarnos por medio de estos medios, y te pido de favor que compartas estos mensajes entre tus amigos, entre tus compañeros de trabajo. A lo mejor tú no testificas, tú no hablas del Señor por X o Z razón. Compártelos, porque el anhelo más grande no es buscar fans, seguidores, pero sí que la palabra de Dios, tal como es, veraz, oportuna, cierta, viva y eficaz, llegue a más vida, llegue a más corazones. Nosotros hacemos nuestra parte y lo demás lo hace el Espíritu de Dios. Lo posible lo hacemos nosotros, lo imposible solamente lo hace el Espíritu de Dios. Acabo de compartir en el pasado un testimonio de mi hijo, y como te dije, voy a seguir compartiendo testimonios porque tengo un montón que Dios ha hecho a lo largo de ya casi 30 años, 20 y tantos años en el ministerio, ¿sí? Que Dios ha hecho cosas portentosas y maravillosas. Y en esta hora vamos a entrar a la palabra del Señor para conocer el misterio de la piedad. Cuando nosotros hablamos de misterio, tenemos que entender la terminología o el contexto de lo que es hablar de un misterio, ¿sí? El mar, por ejemplo, está lleno de misterios, pero sin embargo conocemos el mar y conocemos parte de lo que hay en el mar, y aún lo que conocemos, que según he oído y he entendido, el hombre ha solamente investigado el 10% de lo que hay en el mar. Entonces el mar en realidad ahí está, hay un mundo de cosas dentro de él, pero muchas de ellas permanecen en el misterio, y no es que no lo podamos conocer. En ese contexto el misterio siempre es algo conocible, o que podemos entenderlo, pero que a pesar de que está ahí, que comprendemos algo de ello, la profundidad más grande que hay en las partes más internas, por ejemplo, del mar, todavía ni las conocemos. Así es Dios. Si el mar nos hace ver que somos pequeñitos todavía, imagínate Dios, el creador del mar y de todo lo que existe. Pero Dios nos ha revelado un misterio en Jesucristo y en la persona de su Hijo. Y aquí lo tengo en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16. El apóstol Pablo está con aquel interés de enseñar la iglesia de Cristo, de darnos la veracidad de lo que él recibió de Dios, porque él es el apóstol de los gentiles, de nosotros que no somos judíos. Y gracias a Dios, Dios escogió técnicamente al mejor apóstol para nosotros. Nos dejó un hombre con una mente privilegiadísima y un gran y excelente maestro, aparte de apóstol. Él fue un hombre que prácticamente manejó todos los ministerios, ¿sí? Nos dejó mucha profecía referente, así como estoy tocando el ministerio de la piedad, nos vamos a ver cómo nos enseñó el misterio de la iniquidad. Porque en la palabra de Dios continuamente se nos hace entender que todo lo que Dios es y hace, Satanás, porque quiere ser semejante a él, lo imita. Mira, el diablo está desacreditadísimo, porque ya sus estrategias y artimañas, aunque son poderosas, si tú escudriñas la palabra, te vas a dar cuenta que él sigue haciendo lo mismo. Y como está desacreditadísimo, toma de lo de Dios. Trata de usurpar a Dios, trata de imitar a Dios, porque tiene la perniciosa necesidad de ser semejante a Dios. Él sabe que ni siquiera puede ser igual a Dios, porque ni eso dijo. Seré semejante al Altísimo. Es a lo más que aspira, porque es una criatura, es una creación de Dios. Él nunca dijo seré igual a Dios. Él sabe que no puede ser igual a Dios, porque él es una creación. Él no puede estar como Dios en todo lugar, en todo momento, conociéndolo todo. Él lo sabe, pero como quiera agarra de lo de Dios y lo usurpa y lo hace en su reino. Siempre que veas una verdad de Dios, él trata de usurparla e imitarla, porque quiere ser semejante a Dios. Pero hay una cosa: este es Dios, este permanece para siempre. Él como criatura hoy está aquí, nomás moviendo la colita, porque ya Jesús le aplastó la cabeza. Mueve la colita, mueve la colita. Y por eso muchos les gusta el bailongo, ¿verdad? Porque dice don Francisco, a ver, a mover la colita. Es lo último que le queda al diablo.
solo mover la colita. Ahorita está moviendo la colita. Y lo último que va a hacer es querer establecer este nuevo orden mundial y querer dominar a toda la tierra y querer usurpar el lugar del trono de Dios, que es la Jerusalén terrenal, a través del anticristo. Entonces, vamos a entender el ministerio o el misterio de la piedad manifestado por Dios. Mira, porque este es el que permanece para siempre. El otro está aquí, pero va a desaparecer. Y todos los que le siguen juntamente con él. Entonces vamos a ver el misterio de la piedad en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Amén. Oremos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nos abocamos a tu gracia, a tu favor. Sabemos que tú eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Señor, te damos gracias por ser todopoderoso, estar en todo lugar y saberlo todo. Gracias porque tú nos das testimonio de ello a través de Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo en la iglesia. Gracias, Señor, porque mueves nuestras vidas, porque hablas a nuestros corazones y porque tu poder es real, verdadero y superior a toda influencia del maligno. Te damos gracias por tu divina protección en Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E indiscutiblemente, esto lo puede discutir el que quiera, ¿ok? Pero la palabra de Dios es infalible. E indiscutiblemente, no importa quién lo discuta, es sin discusión. Grande es el misterio de la piedad, grande es, no porque está oculto y nadie lo puede entender, porque lo podemos ver, comprender. Lo que no podemos nunca es llegar a la profundidad de lo que esto significa. Necesitaríamos ser Dios para poder hacerlo de esta manera. Grande es el misterio de la piedad. Dios, estos son 2, 4, 6 cosas de las que habla que resumen o encapsulan el misterio de la piedad. O sea, lo que David hace, perdón, lo que Pablo hace en este momento a través del Espíritu de Dios es hacer un bosquejo de la vida y obra de Cristo. Ese es el misterio de la piedad. La piedad es el amor de Dios manifestado en el mundo y dice que lo dio dando a su Hijo, lo manifestó dando a su Hijo Jesucristo. Pero ahora aquí, el apóstol Pablo, lleno de la sabiduría y la presencia y el conocimiento del Espíritu de Dios, nos deja una cápsula, encapsula el misterio de la piedad de manera perfecta. Son 6 cosas. Primera, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Aquí entendemos que es Jesucristo, hombre, por eso en carne, o sea, como un ser humano. Jesucristo, hombre, es Dios. Por eso lo dice la misma apóstol Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Desde el principio, antes de venir hecho carne, era Dios. Por eso Pablo lo confirma. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, segundo paso. ¿Qué es justificado en el Espíritu? Muy simple. Primeramente, Dios necesitaba un hombre perfecto que nunca pecara para que recuperara lo que Adán perdió en el Edén. Por eso Jesús es el segundo Adán. Y dice que tuvo que ser justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo, la única forma en que iba a dar testimonio de que Jesús, hombre, Jesucristo, hombre, no pecó, era resucitándolo. Y ya resucitándolo, entonces sería obrada la justicia de Dios en el hombre. Por lo tanto, Jesús es la primicia de los muertos, que resucita de entre los muertos gracias a su propia justicia. Por eso dice justificado en el Espíritu, porque si Jesús hubiera cometido una sola injusticia, lo que dice el libro de Hebreos, que Él padeció siendo tentado en todo, pero sin pecado. Si un pecado hubiera cometido Jesús, aunque sea así de chiquito, Dios el Padre no podía justificarlo con el Espíritu, dando testimonio de su resurrección. Por eso Jesús lo dijo de una manera muy simple y muy hermosa. ¿Sí? Porque así como el Padre da vida, así el Hijo de Dios a los que quiere da vida. Dice, así como el Padre existe en sí mismo, porque ese es el nombre de Jehová, ¿ok?
Ahí te va, ¿sí? El nombre de Jehová es el que existe en sí mismo, o sea, el que nadie lo creó, el que no necesita nada de nadie, la fuente de toda vida y poder, el sustentador de todas las cosas creadas, el que existe en sí mismo. Jesús dijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, es Jehová, así le ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo, porque Él es Jehová. Pertenece a la divina Trinidad, porque el Espíritu es el Espíritu de Jehová. Entonces, Jehová significa el que existe en sí mismo. Por eso aquí lo dice claramente, justificado en el Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Así como el Padre viviente me dio darle vida a los hombres, yo pongo mi vida. Quiero que entendamos bien. El Padre envió al Hijo, pero el Hijo colaboró, porque es el verbo creador de Dios, con la unidad del propósito de Dios. Y dice, yo pongo mi vida, pero a mí nadie me la quita. Tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué Jesús dice eso tan confiado antes de ir a la cruz del Calvario? Porque Él sabía en lo profundo de todo su ser, en cada acto de su vida, que Él no había cometido ni una desobediencia al Padre, ninguna clase de pecado. Por eso aún antes de ir a la cruz lo dice categóricamente, delante de montones de gente, miles y miles de personas, estaban los fariseos, estaban todos sus enemigos, y dice, ¿quién de todos ustedes, todos, me redarguye de pecado? ¿Quién? Nadie dijo nada. Claro, todo el mundo murmuraba detrás de la espalda de Él. Todo el mundo, Jesús sabía todo de todos, porque era Dios mismo encarnado, ¿sí? Ahora Él mismo lo dice, ¿quién me redarguye de pecado? Óyeme, eso está pesadísimo. Si Jesús no era lo que dijo que fue, entonces era el más falso, el más hipócrita, el más mentiroso de todos los hombres. Pero no, dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que duermen es hecho, ¿sí? Es el primero que resucitó de entre los muertos, y por eso promete vida eterna y resurrección para los que creen en Él, justificado en el Espíritu. En otras palabras, el testimonio del Padre que el Hijo no había pecado era resucitarlo a través de su Espíritu para darle la herencia de la salvación de toda la raza humana. Entonces fue Dios manifestado en carne. Sin duda alguna, Cristo es Dios. Jesucristo, hombre, es Dios. Ha sido justificado en el Espíritu. O sea, Dios dio testimonio y evidencia total de su resurrección. 3. Visto de los ángeles. Esta es una parte muy importante. ¿Por qué visto de los ángeles? ¿En qué sentido visto de los ángeles? Simple y sencillamente que los ángeles nunca comprendieron el por qué su Creador se vino a ser hombre. Menos comprendieron por qué aceptaba todo lo oprobio y toda la burla de la gente. Ellos lo ministraron en su ministerio terrenal en el desierto, en el camino. Ángeles rodeaban el ministerio de Jesús. El mismo diablo lo sabía. Por eso el diablo le citó el Salmo 91, queriéndolo matar. El maestro de la mentira y el crimen no le resultó con Jesucristo. A Adán lo mató. A Jesús lo quería matar. Lo subió a las almenas del templo cuando Jesús le dijo estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, que es experto en manejar fraudulentamente la palabra, le dijo: oh sí, pero fíjate qué curioso, le citó la palabra y dijo: oh, eres muy bíblico, eres muy inteligente, sabes Biblia y eres muy espiritual. Entonces Satanás es el maestro del sketch. Por eso le gusta el arte, le gusta la música, el teatro, porque él sabe crear escenografías perfectas para que las personas se avienten al voladero detrás de fama, dinero y gloria. Y dice: oh, muy bíblico me saliste, te voy a enseñar que yo sé Biblia. Y déjame decirte una verdad: el diablo sabe más Biblia que tú y yo juntos. Es un artista, un experto
en prostituirla, tergiversarla, adulterarla, usar medias verdades con ella, y hay un montón de cristianos ahorita que les están dando mucho atole con el dedo, pero ellos felices. Pero con Cristo no pudo. Y con un creyente verdadero podrá jamás. Entonces, ¿qué pasó? Lo sube a las almendras del templo, ¿sí? A las almenas del templo lo sube, al lugar más alto. Y luego le cita la palabra, el Salmo 91. El Salmo perfecto. En otras palabras, si de veras crees tanto en Dios, eres de Dios, está escrito que sus ángeles mandará alrededor de ti para que no tropieces con piedra, viéndate un clavado. Mátate y ya gané la victoria. Te derroté a ti, el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces yo continuaré haciendo el mal completamente para siempre en la humanidad. Jesús le dijo claramente que él iba a obedecer toda palabra que saliera de la boca de Dios. En este momento, él preparó el escenario, lo subió al templo y le dijo: arrójate, además está escrito. Pero había un problema del tamaño del mundo. Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad de su Padre, no la voluntad del diablo. Esa es la pequeña diferencia. Y por eso le dijo: escrito está también. Porque en ese momento la palabra fue citada, era la palabra de Dios, pero la citó el diablo, salió de la boca del diablo. ¿Tú crees que el diablo respeta la palabra? Por favor, no seas cándido. Es su principal instrumento para engañar a la gente hoy día. Usa la palabra. Te da evangelios falsos, el Jesús solo. Si Jesús es solo, ¿para qué habló tanto del Padre? Hay que despedazar el libro, es más, toda la Biblia, porque toda la Biblia enseña la realidad de la coexistencia trinitaria de Dios. Y el que vino a aclararla y enfatizarla y a establecerla es el que es Dios, el que se conoce a sí mismo. Pero esto solo Jesús. Son semejantes a no sé quién, saben más de Dios que Dios mismo. Y su doctrina es herética, investiga, ¿sí? Se la dio un ángel a un hombre llamado Emanuel Swedenborg, un hombre suizo, que fue reconocido más bien por hechicero, brujo y psíquico, que por teólogo. Resucitó un evangelio muerto que quiso ser establecido por negar la Trinidad en los primeros siglos de la Iglesia. Estudia, investiga, no te tragues el veneno que te dan hermosamente disfrazado en un vaso de agua. Investiga. Ese evangelio está condenado. El mismo apóstol lo dijo, ¿sí? Que si un ángel descendiera del cielo y trajera otro evangelio, ese sería otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. ¡Come on! ¿No tienes amor por tu propia alma, hermano? ¿Te atreves a tentar a Dios diciéndole: oh, tú Dios trinitario, tú no eres Dios, tú no eres Dios, tú no puedes ser tres en uno? ¿O no? ¿Y tú qué eres? Eres uno, ¿no? Y nosotros tenemos 20 dedos. ¿O no podemos tener 20 dedos porque somos uno? Ya eso de la imposibilidad numérica de que Dios sea tres, Dios puede ser lo que Él quiera. Si él dijera: yo soy 1000 en uno, yo creería que es 1000 en uno. Tú tienes un coche. ¿Y qué tienes? Un coche. No dices: tengo 4 llantas, un motor, una transmisión, unos códigos de computadora, un chasis, un interior, aparatos de lujo. No, nadie está diciendo eso, pero es uno. Entonces, ¿por qué Dios no puede ser tres? Si a Él se le da regalada gana de serlo. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, ¿sí? Protegido por los ángeles. El ministerio angelical tuvo un movimiento poderoso alrededor de la persona de Jesucristo, hombre. Después de su resurrección lo toman ángeles y lo llevan al cielo. El Salmo 24 es un monumento a la victoria de Cristo en la tierra, la recuperación de la tierra. ¿Ok? Sube al Monte Santo. Los ángeles mismos se preguntan: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Y la respuesta es: Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria.
¿sí? El que existe en sí mismo. Jesucristo es Dios, como lo es el Padre y como es el Espíritu Santo. Entonces, la cuarta parte. Predicado a los gentiles. Ni duda cabe, y todos entendemos, que el ministerio al judío, el ministerio de la ley, el ministerio a los judíos, era un ministerio exclusivo de la nación. Cuando Dios estableció la nación de Israel como el testigo de él al mundo, el mensaje de Israel no era ir afuera a traer a la gente a ellos, sino que Dios le dijo era centrípeto, o sea, la gente tenía que venir de afuera para adentro. El Señor nunca le prohibió a nadie formar parte de Israel, pero tenía el código, tenía el orden para hacerlo. Cualquiera que quiera venir en pos de ti a servirme a mí, lo circuncidarás. No te va a importar si sea morreo, eteo, filisteo, cananeo, árabe, musulmán, sea quien sea. Tenían el acceso a venir al pueblo de Dios, solamente que se circuncidaran, se apartaran y ofrecieran sacrificios solamente a Dios, a Jehová, que ahora venía a ser su Dios. Tenemos el caso de Ruth. Ruth es de la línea descendiente mesánica, siendo una persona que no pertenecía al pueblo de Dios. Entonces Dios siempre ha sido un Dios de bondad, pero ahora dice, ha sido predicado a los gentiles. El ministerio de Jesús era un ministerio que abría las puertas al mundo gentil, pero que nunca estaban cerradas, porque aún la promesa había sido hecha a Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, en ti, obedéceme a mí, y en ti serán benditas, no nada más Israel, porque Israel procede de la descendencia de Abraham, pero dijo todas las naciones de la tierra. Por eso Pablo habla de que la promesa era por la fe y era antes de la ley, y era Dios otorgándole a toda la humanidad el privilegio de venir a él, porque él es el Dios de todos los hombres. Entonces, pero ahora es predicado a los gentiles, y gracias a Dios por el apóstol Pablo, el apóstol más hermoso, más precioso, más valiente, más entregado, el hombre que vivía al 1000% para Dios. El hombre que sabía amar a Dios en una profundidad. El hombre ungido con el Espíritu Santo de una manera que nos deja casi 14 libros de la Biblia, porque yo creo que Hebreos le pertenece a él, aunque no lo firmó. Pero como quiera, nos deja todo el Nuevo Testamento. Es el hombre que está dispuesto a que lo medio maten, lo tiran por muerto, en lugar de salir corriendo, se vuelve a meter para que lo sigan maltratando. ¿Por qué? Porque para él era un gozo servir a Cristo. Dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Es el hombre que no le importa. Todavía hoy Pablo es tan importante que siguen hablando basura de él. Pero ¿quién ha hecho lo que ha hecho el apóstol Pablo? ¿Sí? Y una cosa impresionante, llega a tener una comunión con Dios tan interesante y poderosa, que es el hombre al que Dios le revela secretos aún incontables, indecibles. Es el hombre de un corazón tan puro y tan entregado que él prefiere, dice que él hubiera deseado ser anatema, maldecido eternamente por Dios, con tal de que toda la nación de Israel como tal, como raza, como pueblo, como nación, fuera toda salva. Tú no morirías ni por tus hijos, ni por tu esposa, a lo mejor hasta menos por tu esposa, si ya estás orando para divorciarte, ¿no? Yo hago el chiste de cuando uno está recién casado y, oh, mi amor, ha oscurecido y tu luz resplandece más que las estrellas y la luna. Él solo se opaca ante tu presencia. Todavía hasta los 8 años, 10 años dura eso, ¿verdad? Cada mañana, ¿cómo amaneciste, cariño? Ay, ¿cómo amaneciste, mi amor? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Y de repente, después de 10 años, se levanta la mujer y el hombre le dice, mi amor, ¿cómo amaneciste? O se levanta la mujer, toda desgreñada, ya sin perfume y sin make-up, que fea se ven, mi amigo, ¿verdad? Y voltea al hombre, ¿cómo amaneciste? Ya no es ¿cómo amaneciste, mi amor? Ahora es ¿cómo amaneciste? Así somos los hombres. No damos nada por nadie, ególatras, nos importamos nosotros mismos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Este hombre está dispuesto a todo, predicado a los gentiles. Gracias
a Dios por el apóstol Pablo, gracias a Dios por su teología, gracias a Dios por la profecía que hay en las cartas, gracias a Dios porque nos enseñó cómo vivir para Dios, gracias a Dios por el apóstol que aún no se pelea por el primer lugar, que no sean los más malos. Él quería ganarle el lugar, se atrevió a decir que él era el primero de los pecadores. No sé si estaba teológicamente equivocado. Lo que nos está enseñando Pablo, la clase de hombre puro, íntegro, amante de las almas que era, como nadie o pocos hombres en la tierra. Dijo que él era el primero de los pecadores. Se estaba peleando con Adán para ganar el primer lugar, pero no de gloria, de vergüenza. Se llamó a sí mismo abortivo, condón. Tú no te pelearías porque te dijeran: hola, condón, ¿cómo estás, condón? ¿Trabajaste anoche, condón? ¿O acabaste en la basura, condón? Él aceptaba eso y más de la gente. Él no se podía llamar condón. Dice que él ni siquiera merecía ser llamado apóstol porque como un abortivo había perseguido a la iglesia. Como un abortivo, Dios se le reveló a él al último, pero escrito está que los últimos serán los primeros, y este gran apóstol es el maestro de los gentiles. Los apostolitas de hoy, los profetitas de hoy, toda esta bola de gente, violan muchas enseñanzas de Pablo. Las violan, juegan con ellas, las manipulan. Apóstoles. ¡Wow! Hasta tiemblo. Esos títulos me dan ñáñaras. Apóstol, el gran apóstol. Si eres apóstol, te tienes que someter a los apóstoles. No contradecirlos a los apóstoles, no minimizar a los apóstoles, no ridiculizar a los apóstoles. Qué tristeza con la iglesia de este tiempo. Creído en el mundo. El Evangelio ha sido revelado progresivamente a la humanidad. Como te digo, pero Dios siempre ha querido que el hombre tenga parte con Él en su relación íntima. Dios es un Dios personal, un Dios que quiere que tú lo conozcas a tu manera, para que Dios pueda de esa manera servirse de ti, usar tu vida. Dios nos hizo no para nosotros mismos. Cuando creó al hombre buscaba una descendencia para Dios en la tierra. Por eso al hombre le dio la imagen y semejanza de él mismo, cosa que Satanás quiso tomar, que hizo ser semejante al Altísimo. Por eso te odia a ti, por eso me odia a mí, por eso odia a todo el mundo, porque él hubiera querido siquiera tener la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Él fue creado, un ángel hermoso, un ser espiritual, pero él quería más, quería la imagen y la semejanza de Dios. Entonces Dios lo destrona y dice: ahora voy a ser un hombre con la imagen y semejanza mía. Pero este va a pelear contra el diablo, tiene que ponerse aquí y entender que hay un diablo y no debe permitir que inyecte de mal su vida. Bravo, hicimos el error, estamos pagando las consecuencias aquí todavía. Se introdujo Lucifer, nos trajo el pecado, la maldad. Estamos hasta ahora hundidos y hoy estamos peor que nunca. Hoy estamos peor que nunca. Creído en el mundo, Cristo es universal. Por eso de ahí viene la palabra católica. La iglesia es católica, pero no es sí es apostólica, pero como te digo, con los apóstoles. La iglesia apostólica, católica, apostólica y romana. La iglesia es católica y es apostólica, quiere decir fundamentada en las enseñanzas y en el credo apostólico de los apóstoles. Y todo hay en Roma menos apóstoles ni apostólicos. Hay cardenales y hay y hay tanta basura que hoy día, bueno, todo el tiempo, lamentablemente por eso Cristo no ha sido aceptado en el mundo de muchas maneras, por el pésimo testimonio de la iglesia romana. Es más romana que apostólica y católica. Es mucho más romana, porque Roma se dio la tarea de acabar con los creyentes.
Y ahorita parece que tiene las mismas intenciones, ¿verdad? En este siglo de luces, dice alguno, ¿no? Vamos a esperar a ver qué pasa, ¿verdad? El ministerio de la piedad ha sido manifestado ya. Cristo fue manifestado en carne, Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre. Ha sido justificado en el Espíritu como evidencia de su vida santa. Ha sido visto de los ángeles. Su ministerio angelical no solamente ejerció en él, ejerce hoy en la vida de la iglesia. Gracias a Jesucristo, los ángeles que guardaron su dignidad están sirviendo a Dios y sirven en la tierra a los creyentes verdaderos, ¿sí? Ha sido creído, predicado a los gentiles, creído en el mundo. O sea, Cristo es católico, un Cristo universal, que ahora todas las naciones del mundo tienen la bendición de poder venir a Dios a través de Jesucristo. Y por último, recibido arriba en gloria. Oh my God, this is powerful. Recibido arriba en gloria. No solo resucitó, vinieron ángeles. Y Hebreos, es la forma que lo pone es preciosísima. Dice que ascendió siendo hecho más sublime que los cielos. ¿Te imaginas? Allá va el Hijo de Dios, que un día vino como corderito, calladito. Isaías 42 dice que sería el siervo de Jehová, que se haría el desentendido. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién hay como mi siervo, el siervo de Jehová, que es sordo, que mira pero que no reclama? Vino Jesús con aquel espíritu de mansedumbre, de obediencia y de amor, primeramente para su Padre, porque Él lo hizo por amor a su Padre. Cuando tú amas a alguien, lo obedeces a muerte. Eso hizo Jesús. Y cuando sabía que el pecado iba a venir, despertó a la realidad que todo iba a venir contra Él, la pensó, sintió horror. ¿Sí? El verbo eternamente ligado al Padre se iba a desprender por un momento porque el pecado iba a venir sobre Él. Experimentaría en un segundo la muerte eterna por consecuencia del pecado. Pero qué bueno que no pecó. Purgó el pecado sobre su ser, el de toda la humanidad, la ira de Dios. En eso consiste el misterio. ¿Cómo puedes expresar eso si no existe ni el lenguaje posible para poderlo definir? Dios mío, te iba a decir, quisiera llorar. Es que yo entiendo lo que esto quiere decir. Porque como ser humano, las crisis que te trae el pecado, el error en tu vida son terribles. No haya salida, te sientes tan solo, tan vacío, buscas hasta que te maten. Yo lo hice cuando era joven. Yo quería que alguien me metiera un balazo en la cabeza, pero no entendía yo. Le doy gracias a Dios porque Dios me ha librado de la muerte 1.000.000 de veces. Me muero en aquella condición, ya estuviera perdido en la eternidad sin Dios. Y iría a beber la ira que ya Jesús pagó en la cruz del Calvario. Toda esa gente, para que entiendas lo que hizo Dios, todo el horror que está viviendo esa gente en el infierno ahorita y por la eternidad, ya lo cargó Dios en Jesucristo. No hay lenguaje que pueda expresar eso. No existe. El infierno de Dante es una caricatura a la triste y horrorosa eterna realidad. Y tú ves el infierno de Dante, la obra de Dante Alighieri, y te impresiona. Pues no es nada. Es menos que una caricatura. Jesús fue recibido en gloria porque cargó por el pecado de los hombres. Mi pecado y tu pecado. Pero si tú no quieres y quieres morir en tu pecado y toda la desolación que has vivido te la quieres llevar y te vas a creer que pararte delante de Dios a justificarte por X razón te va a servir. No y 1.000.000 de veces no. Ya está revelado el misterio de la piedad y está manifestada su obra perfecta y completa. Y ahora lo único que tienes que hacer es esconderte en Dios que cargó su ira en Cristo para que la ira de Dios no la tengas que beber tú por tu pecado. Dios te está regalando vida eterna de la nada. El misterio de la piedad está consumado. Y depende de ti si lo aceptas o lo rechazas. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. Mas el que rehúsa o es rebelde al Hijo de Dios no verá la vida, sino que antes la ira de Dios
ya está sobre él. No tienes que esperar a morirte. Si estás caminando sin Cristo, una llama de ira camina donde vas arriba de ti. Si te mueres sin esconderte en Cristo que te libra de la ira venidera, no quiero pensar dónde vas a terminar. Me abruma el corazón. Yo estoy asegurado, porque la palabra de Dios es fiel y tengo tantos testimonios que Dios hasta ahorita no me ha fallado, ni con lo que habla mi vida, ni mucho menos con su palabra. Es eterna. Y nos avisa de lo que Él sabe, conoce y ve. Jesús habló del infierno como no tienes idea. A nosotros nos gustan los sweet moments with Jesus. A precious moment with Jesus. We like the weak Jesus. We can handle it and we don't even want to know nothing about the real Jesus. Perdóname que estoy hablando inglés. A veces ministro a mi hijo Esteban y acabo hablando inglés, español y muy mal inglés, por cierto. Escóndete en Cristo. Ese es mi consejo para ti en este día. No veas solo el lado agradable de Dios y de Jesús, como muchos lo hacen, para escudarse hipócritamente en que creen en Dios. Cree en el Dios de la Biblia, que verdaderamente es uno, y es dulce y precioso y maravilloso, pero también es un Dios que aborrece el pecado y tarde o temprano da la justa paga por él. Aprovecha el misterio de la piedad. Aprovecha el amor de Dios mientras vives. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, acepto a Jesucristo hoy. Te doy gracias porque aún vivo, estoy vivo, palpitante, mi corazón se está moviendo, respiro y sé que ha sido hasta hoy producto de tu misericordia. Reconozco tu amor, tu verdad, tu bondad. Y también quiero temerte, amarte, obedecerte. Te recibo en este día, Jesucristo. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Y de antemano, a ti te doy la gloria por tu piedad, por este misterio que el Padre reveló en ti, el cual me regala la vida eterna. Acepto la vida eterna y te doy gracias, Jesucristo. Séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Y dame vida eterna. Gloria al Señor. Dios te bendiga si haces esta oración. Te pido que compartas estos sermones, estos pensamientos, esta palabra que es genuinamente bíblica, apegada a la Escritura, comprobada por la Escritura, confirmada por la Escritura, que nos revela misterios indecibles de Dios. Y hay mucho más. La Escritura es más profunda de lo que uno pueda pensar. Dios te bendiga y hasta la próxima, porque voy a tocar el misterio de la iniquidad que está ya por revelarse en la tierra. Aprovecha el misterio de la piedad ahora, porque está por revelarse el misterio de la iniquidad. Que Dios te bendiga mucho. Amén, amén y amén.